Y nos vamos a ir a Colombia, donde el tema, la noticia, sigue siendo el caso de los militares que habían estado secuestrados en el Guaviare por la Guardia Indígena, vínculos entre Guardia Indígena y sectores del Estado Mayor de las disidencias de la FARC. Situaciones muy confusas. Grave crisis sin duda de ausencia del Estado en Colombia como problema de fondo, pero quiero ir ya mismo con Estefanía Meira Serantes que nos cuente primero la actualización de este caso tan impresionante. Estefi, buen día, ¿cómo va? Hola Darío, buenos días, es un placer saludarte a ti y a todos los que a esta hora se conectan con DNews. Pues efectivamente fueron liberados los 66 militares que estaban en el Guaviare después de una serie de conversaciones, mucha tela por cortar. Como estábamos hablando ayer, es un conflicto que tiene muchas aristas, que es muy complejo de entender si uno no está aquí en Colombia y si no conoce la historia, pero precisamente para contarte y explicarte a ti, Darío, y a ti que estás al otro lado de la pantalla, tenemos a Enrique Gómez. Él es ex candidato presidencial, además director del Movimiento Salvación Nacional. Bienvenido, doctor Gómez, a estos micrófonos y pantallas. Empecémosle explicando a la teleaudiencia de América Latina cómo está compuesto este conflicto, particularmente en la zona del Guaviare, y cómo se le puede explicar a la gente que los indígenas mismos tuvieran secuestrados a más de 100 soldados. Bueno, el tema aquí es la nación cocalera. El Guaviare es uno de los departamentos más productores de coca. Se ha venido generando en este gobierno un discurso de tolerancia hacia la siembra y obviamente los ceses al fuego, en este caso es una zona sometida a cese al fuego, le han permitido a la guerrilla que controla los cultivos controlar las poblaciones. Aquí no se trata solo del secuestro de 66 soldados, se trata del secuestro de cientos de miles de ciudadanos que están en zonas de influencia de estos grupos violentos que reprimen los medios de comunicación, controlan la movilización y obligan a la población a frenar el ingreso de los miembros de la fuerza pública. En este caso, además, no cualquier fuerza pública, esta era una fuerza de tarea especializada, soldados profesionales digamos, de alto valor de combate que quedan neutralizados con un concepto que es la Guardia Indígena, una fuerza paramilitar al servicio del narcotráfico. Ahora, enfoquémonos un segundo en esta Guardia Indígena, que era lo que ayer estábamos tratando de entender aquí en pantalla. Primero, ¿por qué ellos tienen tanto poder y por qué el Estado evita tomar medidas de fuerza en contra de ellos? Pues se ha venido generando una distorsión, se les ha venido dando cierto tipo de licencia de control territorial, pero en últimas estos miembros de la Guardia Campesina, sobre todo, porque yo creo que ese es el caso específico, pues son guerrilleros que no tienen o no portan en su momento armas, pero están respaldados por frentes guerrilleros. Y en algunos casos reclutan a la fuerza o mantienen bajo sueldo a otros miembros de la comunidad para que hagan parte de este tipo de movilizaciones. Lo hemos visto en el Guaviare, pero lo hemos visto en el Cauca por lo menos unas 6 o 7 veces en los últimos 3 o 4 meses. Y ahora vemos otra faceta en otro grupo distinto que es el ELN con los paros armados que produce un poco el mismo efecto de impedirle a la fuerza pública proteger a la población. Darío, el doctor Gómez ya te escucha si tienes preguntas. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Vamos a tratar de molestarlo un poquito para tratar de entender, porque no es fácil, la verdad. Primero lo conversábamos ayer con Estefanía, comprender cómo 100 militares pueden ser secuestrados. Uno dice, uno no se imagina 100 militares estadounidenses siendo secuestrados en el interior de Estados Unidos, digo. Pero incluso en otros lugares de América Latina tampoco se lo imagina. Y esto que está explicando usted, de que quienes secuestran no son guerrilleros, pero son exguerrilleros que se presentan como guardia campesina, pero que son respaldados por guerrilleros. ¿Cuál es la combinación? ¿Cuál es la realidad? ¿Es una fachada? ¿En realidad son todos guerrilleros? ¿Hay realmente una guardia campesina que no tiene nada que ver con la guerrilla? No, la Guardia Campesina supuestamente impide la entrada de actores armados, pero en este caso específico, primero se equipara a la guerrilla con la fuerza pública y obviamente se usa a la comunidad, a la población civil, como una herramienta para impedir el inicio de operaciones militares. Por eso despliegan estas fuerzas especiales y cuando van a adelantar la labor o la misión que se les ha encargado, aparecen movimientos muy tácticos
narcotráficos, por eso estas guardias se mueven rápidamente, tienen sus camiones y bloquean la acción de la fuerza pública, alegando su condición de ciudadanos comunes y corrientes, porque en ese momento específico no llevan sus armas. Y cerca de donde se despliega la guardia están los mismos frentes guerrilleros que sí implican, digamos, un riesgo ofensivo que no se puede manejar por la fuerza pública porque se interpone la Guardia Campesina. Estas son comunidades que por regla general son obligadas por las guerrillas que controlan las zonas del narcotráfico. ¿Y cómo son obligadas? Pues si usted tiene ya que tener carne de la guerrilla, no puede, está identificado en las bases de datos de la guerrilla, saben dónde vive, si usted se rebela contra estas órdenes, pues termina siendo asesinado. Entonces, ahora, lo que uno ve, doctor, es la forma en la cual el territorio termina siendo ocupado o por la guerrilla o por sectores que actúan al servicio de la guerrilla, y la fuerza pública parece casi como totalmente superada por la situación. ¿Esto fue siempre así? ¿Es un problema que se ha agravado en el último tiempo? No, esto existía antes de este gobierno, pero se ha agravado con los ceses al fuego. Los ceses al fuego le permiten a la guerrilla copar zonas, ampliar el volumen de áreas sembradas de coca, principalmente, también en algunas zonas del país de marihuana, y lo otro es que le entregan nuevas fuentes de ingreso, como la extorsión al sector agropecuario, al sector ganadero, al sector comercio. Entonces lo que vemos son organizaciones de guerrilla dedicadas al narcotráfico con control territorial, más recursos y una población que no tiene muchas opciones. De hecho, la presencia de esta unidad militar ahí fue reclamada por los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de la presencia guerrillera. Doctor, yo le hago una última pregunta. Y ahí seguirán. Sí. Le hago una última pregunta de mi parte y después lo dejo allí para que Estefanía le siga preguntando. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se vuelve a lograr que sea el Estado el que esté en control del territorio? Pues tiene que haber una política de erradicación de cultivos ilícitos que sea eficaz y que sea clara. Este gobierno ha enviado todos los mensajes equivocados y las consecuencias no son solo en Colombia, son para toda América Latina. Cuando Colombia pasa de las 300.000 hectáreas sembradas de coca, hay coca para vender en todas partes a precios absolutamente rebajados. Hoy el kilo de coca en pasta o prensados está en menos de $1.200 en las zonas del Patía, lo cual quiere decir que todo el mundo está recibiendo mayores volúmenes de coca procesada para compensar las pérdidas que se generan por el exceso de volumen. Si el Estado colombiano no cambia su política en relación con la erradicación, pues más municipios van a quedar en manos de este mercado violento y de este mercado del narcotráfico. Hoy, la Defensoría del Pueblo, que es un ente de control en Colombia, ha reportado 400 municipios, es decir, casi el 40% de los municipios de Colombia que sufren las consecuencias de este secuestro colectivo por parte de actores violentos. Claro que sí. Gracias, doctor. Yo quiero también hacerle otra pregunta en relación a otro de nuestros titulares del día, y es este anuncio que hace Gustavo Petro del tema de los ahorros de los colombianos, usarlos prácticamente como un corralito financiero en su momento en Argentina para financiar temas del Estado, ¿no? ¿Qué opina usted de esto y usted cree que esto es viable? Pues hay unos unas inversiones obligatorias que hoy día gravan al sector financiero para financiamiento agropecuario, han sido brutalmente ineficaces. Yo le doy un ejemplo: de cada 100 pesos de inversión obligatoria en Finagro, que es la financiera estatal, solo 16 pesos se transforman en crédito agropecuario. Es decir, es muy ineficiente, le quita el multiplicador al sector financiero, y eso al final lo único que va a generar es mayores costos para todos los demás usuarios del sistema financiero, los tarjetavientes, la gente que tiene crédito hipotecario, porque la banca no va a poner esa plata sale del bolsillo de los ciudadanos. Claro que sí. Para terminar esta entrevista, Darío, también quiero aprovechar al doctor Gómez que me diga qué opina, cómo ve el panorama electoral en los Estados Unidos y qué podría pasar si llega a ganar Trump. Pues muy confuso. Yo creo que ambas opciones en el caso de Colombia no son muy positivas, porque no hay claridad en relación con que América Latina sea una prioridad. Estados Unidos hoy vive concentrado en la campaña, concentrado en el riesgo de China, y las prioridades geopolíticas
geoestratégicas de América Latina y sobre todo en el caso del Caribe, pues se han perdido. Nosotros no estamos en el último renglón, es que ni siquiera estamos en ninguna de las agendas de campaña de ambos candidatos y creo que en cualquier caso nos va mal en el caso de Colombia. Doctor Enrique Gómez, gracias por haber estado con nosotros aquí en estos micrófonos y pantallas. Gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia de DNews. Bueno, Darío, sigo contigo con la información. Como puedes ver, muchos temas a tratar, pero lo que estábamos hablando ayer, espero que te haya quedado un poco más claro el panorama. Es un conflicto complejo, es un conflicto que lleva muchos años y es un conflicto con diferentes participantes y cada uno tiene distintas formas de negociar. Está clarísimo y sin dudas, de fondo, en definitiva, de lo que estamos hablando es de cómo, si no hay una presencia territorial del Estado y hay un negocio tan potente como el narcotráfico, bueno, la consecuencia está clara. Las sociedades y las comunidades terminan siendo rehenes de los grupos criminales, se disfracen de guardia o no guardia, o sean sencillamente grupos terroristas guerrilleros como lo que venimos viendo en Colombia. Gracias, Steffi, volvemos en un rato.